Acompáñame a Cristología. Cristología es un curso donde aprenderás qué es lo que Jesús dijo sobre él mismo, qué es lo que la historia dice sobre Jesús, qué es lo que diferentes religiones creen sobre Jesús y quién es Jesús. Acompáñame en este curso y aprendamos juntos quién es Cristo. Bienvenidos a la clase de Cristología. El día de hoy vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Juan, el Evangelio de Juan. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Hoy día te agradecemos la clase por tu encarnación. Gracias por hacerte hombre, por venir a la tierra y despojarte de todos tus privilegios como Dios y decidir hacerte hombre y humillarte hasta una muerte de cruz. Y de esa manera puedas comprar gente de toda raza, lengua y nación para tu Padre. Gracias porque ahora somos parte de un pueblo que tiene un rey que tiene todo el poder y toda la autoridad. Jesús, tú dijiste, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, predicándoles lo que yo os he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Cuando dijiste eso, Jesús, nosotros recordamos que tú dijiste que tú tienes potestad. Así que, Señor, estamos acá en el centro bíblico para crecer en nuestro conocimiento de ti, Jesús, y también para prepararnos para ser esos discípulos, esos misioneros que tú, Jesús, deseas que seamos. Tú quieres que nosotros enseñemos a otros tus palabras. Tú quieres que nosotros recordemos a otros tus palabras. Por ello, Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a recordar cada cosa de esta clase que tú estás enseñando, que tú nos estás ministrando, para que podamos así predicar el Evangelio y podamos tener discípulos en todas las naciones, discípulos que sigan a Jesús. Y tú estás con nosotros, Jesús, hasta el fin del mundo, hasta el fin de nuestros días. Tú estás con nosotros en esta tierra. Así que estamos acá y te agradecemos por todos los privilegios que nos has dado de estar en un centro bíblico. No lo tomamos por sentado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, comenzamos con el versículo 16, 17 y 18. Si recordamos un poco el versículo 15 hablamos sobre la preexistencia de Jesús, como aquí Juan, el autor de este evangelio, constantemente está recordando a los lectores, que en este momento nosotros somos los lectores, constantemente nos está recordando, recuerden, Jesús existió siempre. Jesús existió antes de la fundación del mundo. Él es Dios. Él siempre les estaba recordando, constantemente les estaba recordando. Entonces, cuando dice, este es quien yo decía, versículo 15, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Entonces aquí vemos que el más grande profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, su mensaje era Jesús. Y como los profetas en el Antiguo Testamento, su mensaje seguía siendo Jesús, porque Jesús es el único camino al Padre. Entonces, en el versículo 15 de la clase pasada, recordando, hemos visto que el Antiguo Testamento revela a Jesús, el Nuevo Testamento revela a Jesús. Entonces, el Antiguo Testamento, acá tengo mi Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son dos partes separadas que no tienen ninguna conexión. Es más, es una sola historia. Todo está conectado, todo aquí es global. Y es bello porque el Nuevo Testamento todo el tiempo está dando pasajes del Antiguo Testamento. Es decir, si nosotros queremos tener una visión clara del Nuevo, también necesitamos el Antiguo. No podemos obviarlo. Y eso va, y eso es algo muy fundamental porque han habido doctrinas que han salido diciendo que no necesitamos el Antiguo Testamento. Cuando el apóstol Pablo dijo que toda escritura, y cuando hablaba de toda escritura, no solamente se estaba refiriéndose a las epístolas de Pablo, sino que también se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Dijo, toda escritura está hecha para reduir, para instruir, para enseñar. Entonces, cuando hemos visto esto, que vemos que
que Jesús es más, cuando les dijo a los fariseos, las escrituras hablan de mí, ustedes no se dan cuenta que soy yo Dios, las escrituras hablan de mí. Así que cuando estamos estudiando el libro de Juan, nos vamos a dar cuenta que Juan siempre dice, recuerden que Jesús existió antes de la fundación del mundo, Jesús es Dios y Jesús es eterno. Así que hay que tener esto en mente. Entonces, y luego tuvimos una reflexión en la clase pasada diciendo que si Jesús es el mensaje del Padre, si el Padre en el Antiguo Testamento habló de Jesús y ahora en el Nuevo Testamento Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a venir a revelar quién es Jesús, significa que nosotros deberíamos estar constantemente hablando sobre Jesús, predicando sobre Jesús. Si Jesús es el mensaje del Padre y el mensaje del Espíritu Santo es Jesús, significa que Jesús es el centro. Entonces, cuando nosotros estamos predicando como líderes, nosotros no predicamos experiencias, nosotros no predicamos sentimientos o emociones o filosofías. Nosotros estamos predicando a una persona. Y justo aquí en el libro de Juan nos habla de que este Dios es encarnado. ¿Y quién es Dios encarnado? Es Jesús. Entonces, cuando nosotros predicamos a Dios, predicamos a Jesús. Entonces fuimos un poco en esta reflexión como líderes. Estamos predicando a Jesús constantemente y muchos me pueden decir, yo conozco y soy testigo de que hay muchos líderes, aquí hablo en la iglesia norteamericana donde he estado, que no conocen mucho sobre Jesús. Y es triste porque dice que es el pilar, el epicentro de nuestra fe. Entonces, si no conocemos a Jesús, si conocemos más otro tipo de tema que Jesús, estamos en desbalance, estamos en un desbalance. Así que por eso estamos empezando el primer ciclo aprendiendo sobre Jesús. Jesús es la piedra del ángulo. Y es más, dice que Él es la piedra del ángulo, lo dijo el apóstol Pablo, y es la piedra del ángulo que los edificadores rechazaron. Constantemente la gente está rechazando a Jesús, constantemente el mundo está rechazando a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la verdad y en Él no hay sombra de cambio. ¿Ok? O sea, hay que recordar eso, eso fue la clase pasada. Jesús es el centro de nuestra fe. Esto es una fe centrada en Cristo. Entonces vamos al versículo 16, 17 y 18. 16 dice, estoy leyendo de la Reina Valera. Si ustedes tienen la Reina Valera, si tienen otra versión, está completamente perfecto. Yo estoy leyendo de la Reina Valera porque me parece que es el más cercano al texto original griego y también es una que todos tenemos. Así que leámoslo juntos. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, para entender el versículo 16, tenemos que verlo de un panorama completo. El 16, el 17 y el 18 en esta clase podemos Ali me explicó de una manera así la escritura y yo creo que es una muy buena manera de ver la escritura. La escritura es como una mina, cada versículo es como una mina. Hay diamantes que podemos sacar, diamantes y diamantes. Nunca nos vamos a cansar porque la palabra de Dios dice que la palabra es viva y eficaz. Pero para este estudio bíblico he decidido, como profesora, estudiar el 16, 17 y 18, estos tres versículos juntos y verlo desde un panorama que el apóstol Juan nos está relatando. Recordemos que este capítulo tenía una gran prioridad hacia los judíos. Los judíos tenían en alta estima, ¿a quién habíamos visto? Tenían en alta estima a Juan el Bautista. Es más, algunos judíos estaban debatiendo en sus mentes si Juan el Bautista era el Mesías. Por eso Juan, mucho antes en los primeros versículos, él dice, Juan el Bautista, él era el testigo del Mesías, él no era el Mesías. Entonces, vemos que aquí el autor está en el capítulo 1, está aclarando, está poniendo los puntos sobre las is, si podemos decir esta frase, o está aclarando las aguas acerca de las personas que los judíos miraban como grandes hombres y hombres más grandes que Jesús. Entonces él está, Juan, ni siquiera, es más, el Evangelio de Juan no llama a Juan el Bautista como Juan el Bautista, sino que llama a Juan como Juan el testigo de Jesús. Entonces vemos que ahí ni siquiera le pone el título de testigo. Entonces hay que recordar, el autor ahorita en el capítulo 1 le está escribiendo a todo el mundo.
pero específicamente es como si estaría ahorita en una audiencia y aquí está el grupo de los judíos y aquí están los gentiles y es como que el autor ahorita está mirando a los judíos, está ahorita hablando a los judíos. Entonces aquí les está diciendo, y cómo está hablándole a los judíos, hay que recordar algo. Moisés era un personaje que era muy venerado por los judíos y con mucha razón. Moisés es el que a quien se le dio la ley, Moisés es el que escribió el Pentateuco, Génesis, todos los primeros 5 libros de la Biblia. No, Moisés fue el que ayudó a formar el Arca del Pacto, el que tuvo toda esta revelación y ha habido muchos milagros que hasta ahora se han visto el libro, la película Los 10 Mandamientos, pueden ver qué gran hombre era él. Entonces los judíos mira muy alto a Moisés. Y quiero que vayamos juntos a Juan capítulo 5. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 45 al 47. Entonces, quiero que vean qué tan alto en sus corazones y en su mente de los judíos estaba Moisés. Jesús les dijo, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Y qué dice Jesús en el versículo 46? Dice, Moisés, en quien ustedes tienen vuestra esperanza. Versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Qué interesante. En Juan capítulo 5, del 45 al 47, Jesús percibió algo. Jesús está poniendo en palabras algo de la cultura judía en ese momento, en ese instante en la cultura. Ustedes tienen su esperanza en Moisés. Para ustedes, Moisés es importantísimo. Es más, la esperanza de salvación de ustedes está en Moisés. Y luego él no les dice que está mal, pero lo que él le dice es, si ustedes creyesen a Moisés, me creeríais a mí. Entonces vemos aquí cómo Moisés es un personaje importante para los judíos. Entonces, el autor, Juan, hablar sobre el evangelio, él tiene que tocar algunos personajes para los judíos que son venerados, ¿no? Y acá nos dice, leamos otra vez el versículo 16, 17 y 18, y dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Ok, los judíos dicen, es cierto, estoy de acuerdo, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Ok? A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Ahora vamos profundo. Y ahora vemos que el autor de este evangelio comienza a comparar a Jesús y a Moisés. Ahora, para un judío que no cree en Jesús, esto sería algo chocante. Es como, mm, voy a ponerlo en una manera simple, es como comparar Messi y comparar a un jugador de secundaria. Tú dirías, entre sus mentes será, espérate, ¿cómo vas a comparar a Moisés con Jesús? Entonces aquí vemos que el autor está diciéndoles, Jesús es Dios. Quiero que vean que Jesús es más grande que Moisés, que Jesús es Dios. Entonces aquí les está diciendo, su perspectiva está mal. Quiero que vean esto. Entonces, y ahora vemos cómo el autor de este evangelio comienza a comparar otro personaje de los judíos. Ahora no estoy diciendo que los judíos creían que Moisés era el Mesías. Los judíos sabían que Moisés no era el Mesías. Moisés fue el que recibió la ley. Pero Juan está haciendo algo claro en este momento y él está diciendo, el único camino, el único que ha dado salvación es Jesús, ningún otro. Entonces vamos a poner los fundamentos. Justo estuve viendo su clase y vimos que hemos estado hablando un poco sobre la ley, y eso es bueno porque justo voy a tocar esto. En sí, la ley no es mala, ¿ok? La ley no es mala ni es inferior al nuevo pacto. Quiero que veamos esto. No sé si alguna vez han escuchado esta frase de Albert Einstein, que él decía, si le dices a un pez que monte un árbol, va a ser completamente inútil. Y si le pides a un mono que nade, se va a ahogar. O sea, no digas que la efectividad de una cosa está mal si lo estás comparando con otra cosa, ¿no? O sea, estudia bien para qué fue creada esa persona o ese animal o ese objeto. La ley no es mala. Si vemos la ley desde el punto de que tenía que dar el resultado que solamente el sacrificio de Jesús podía dar, podemos concluir que la ley fue errónea y fue insuficiente, ¿no? Pero la ley no fue insuficiente, la ley no fue mala. Es más, la ley fue dada
por Dios mismo. La ley, Dios fue el que dictó la ley. ¿Cómo es la ley puede ser mala si la ley fue dada por un Dios santo y puro? La ley no fue mala y la ley no fue ineficiente, porque el propósito de la ley, hermanos, no era traer salvación. Ese no era el propósito de la ley. El propósito de la ley, vamos a estudiarlo ahorita. La ley fue dada para revelar a un Dios santo. Y nuestro pecado, vamos a ver un poco el contexto acá. Antes que exista la ley, el pueblo de Dios estaba en un contexto donde habían pueblos paganos, donde el pecado era algo común. Entonces, Dios tenía que separar a su pueblo, tenía que mostrarles que ellos eran diferentes a los demás, tenía que mostrarles su carácter de santidad. Entonces Él trajo la ley y trajo como una luz y dijo, este es el pecado. Entonces ahí está la ley y la ley revela el pecado. La ley muestra a un Dios santo que está lidiando con una humanidad caída. Esa era una de las funciones de la ley. ¿Y no lo hizo correctamente? Lo hizo muy bien, porque la ley muestra, si la ley, y voy a leer, es más, voy a utilizar la misma palabra para explicar esto. Veamos Romanos capítulo 7, versículo 7, que ustedes seguramente ya lo vieron en clase con el profesor Lucas. Y aquí el apóstol Pablo dice algo interesante, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿qué hizo la ley? La ley lo que hizo fue revelar el pecado. Y tú decías, pero eso no es fácil. Claro, para ti en este momento y para nosotros, en una cultura que ya está influenciada por el cristianismo, nosotros sabemos que robar es malo. Nadie va a decir, oh, robé, oh, felicitaciones. Nadie, porque ya la cultura está saturada, ¿no? De esta moral cristiana. Les gusta, quieran rechazarla, quieran desaparecerla, lo que quieran hacer. Entonces, pero en el tiempo antiguo, en el tiempo de los israelitas, y el pecado hasta era venerado. Sabemos que mataban, que sacrificaban a sus hijos, a los ídolos. Entonces Dios tenía que poner cosas en claras. Esto es lo que no me gusta, esto es lo que aborrezco, esto es lo que está mal ante mis ojos y esto es lo que está bien, ¿no? Entonces vemos como el apóstol Pablo dice, si no fuera por la ley, no conocería el pecado. Entonces, una de las funciones de la ley era revelar el pecado. Pero entonces no lo eso, sino que también era revelar qué tan lejos de Dios estábamos. Sin la ley, no podemos darnos cuenta qué tan lejos de Dios hemos estado. Escucho ahora, yo estoy seguro que ustedes escuchan si estamos, creo que estamos en la misma página de las redes sociales. Veo muchas personas que tratan de hacerse pasar como buenas personas. Quiero decir esto. Una vez un maestro, una persona vino, un rico, no sé si conocen esta historia de Jesús, yo sé que sí, y le dijo, maestro bueno. Y Jesús le puso un par y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Dios solamente es bueno. Dijo, ten cuidado, porque tu justicia no es como la justicia de Dios. No me puedes llamar bueno, solo hay uno bueno y es Dios. Entonces, esto es interesante, porque aquí en esta cultura, ahorita que estamos, bueno, yo estoy acá en los Estados Unidos y yo sé que también está influenciando Sudamérica por los reportajes y las lecturas que estaba haciendo y estudios que hacemos en la universidad. Eh, Están tratando de decir al hombre, está bien. Quédate con tu pecado, así eres, está bien, igual Dios te va a amar. No, ¿sabes qué? No te juzgues, vive en pecado, vive bien. Tú puedes, no, trata de ser más disciplinado, trata de tener más dinero, trata de tener un poco más de moral. Entonces, ¿qué tratan de hacer? Tratan de decir, está bien, trata de sobrevivir con lo que tienes. Pero Dios no quería eso. Dios quería revelar que había un problema. Y el problema es llamado pecado en la humanidad. Y podemos verlo. Si conocen a un gran evangelista, Billy Graham ha sido un evangelista increíble y él tuvo no fue un sermón, sino que fue una charla magistral en una de las plataformas más profesionales de los Estados Unidos. Y fue una charla increíble, porque me encantó cómo lo expuso eso. Dijo, nosotros los norteamericanos, las potencias y el mundo, tratamos de mejorar la sociedad ¿con qué?
Tratamos de mejorar la sociedad con más tecnología, con más comunicaciones. Pero todo esto comienza a tornarse hacia lo malo, comienza a dañarnos, porque lo que está mal en la humanidad no es falta de educación, lo que está mal en la humanidad no es falta de tecnología, lo que está mal en la humanidad es el pecado. Aunque tengamos toda la tecnología del mundo, aunque tengamos todos los recursos, no haya pobreza, no haya nada, el pecado se infiltra en nuestras decisiones y hace que nos odiemos unos a otros, hace que nos dañemos entre nosotros. Entonces Dios dio la ley para decir, hay un problema y es el pecado y está mal y te está dañando esta relación entre tú y yo. Y quiero que ustedes lo vean tan claramente como yo puedo verlo del cielo. Eso es lo que la ley hizo. Entonces, cuando tú tienes la ley, tú lees los 10 mandamientos, y así la ley también se refiere a las ordenanzas que están en los primeros 5 libros de la Biblia, te das cuenta y dices, Dios es un Dios santo. ¿Quién puede llegar a Dios? No sé si a alguien le ha pasado. Lees los 10 mandamientos y dices, en mis propias fuerzas no puedo llegar a ser como Dios. Esa era la función de la ley. Entonces, fue una buena función. Y no solamente eso, sino que también la ley vino para revelar qué tan incapaces éramos de arreglarnos a nosotros mismos. La ley vino para decirle a la humanidad, ¿tú crees que eres buena? ¿Tú crees que puedes hacer la vida sin Dios? Intenta seguir la ley sin Dios. A ver, inténtalo. No puedes, no puedes. Entonces, cuando una persona acepta su diagnóstico, es como un doctor. Quiero que vean, esto es lo que Dios estaba haciendo. Tú vas al médico y no sé si han visto esos pacientes que van al médico y el médico le dice, ¿qué tienes? No, todo está bien, me siento sano. Y tú estás con tu familiar y tú estás, pero te sientes mal, pero dile al doctor que estás mal, dile que te dé la pierna. Y no sé si tienen esos familiares, yo tengo esos familiares, que dicen, no, 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 estoy bien, todo bien. Entonces, ¿para qué vinimos al médico si estás sano? ¿No? Entonces, sin la ley, nosotros seríamos así con Dios, probablemente. No, 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 todo está bien, todo está bien. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer el doctor? El doctor tiene que decir, vamos a hacer unos exámenes, veamos qué tan mal estás. Entonces le haces un examen, examen de sangre, examen de orina, examen de todo y dicen, no sé, tienes un tumor. Entonces ahí el paciente dice, sí estoy mal, ¿no? Entonces eso es la ley. La ley lo que hizo fue mostrar, número uno, revelar el pecado. Número dos, que estábamos lejos de Dios. Y número tres, que somos incapaces de arreglarnos a nosotros mismos. Esa fue la función de la ley. Vemos en Gálatas capítulo 3 19 al 22, y ahorita voy a leer lo que el apóstol Pablo dice en la palabra Reina Valera 1960, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, mas la escritura, versículo 22, lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo dada a los creyentes. Entonces, la ley preparó el escenario para poder traer la salvación. La humanidad fue al médico, el médico sacó los exámenes, que fue la ley. La ley mostró que están llenos de pecados, son incapaces de acercarse a Dios y están lejos de Dios. Entonces ahí es donde viene Jesús y dice, yo tengo la solución a tu pecado. Entonces, si vemos de esa manera la ley por su verdadera función, la ley no es mala, la ley no es disfuncional, es más, la ley es buena, santa y útil. Entonces, quiero que planteemos este fundamento. La ley no es mala, la ley es santa, la ley fue útil. La ley es útil porque su función es revelar el pecado y lo hizo muy bien. Y ahora vemos que hemos recibido la promesa por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y este nuevo pacto sí obtuvo el objetivo por el que fue creado. Entonces, el nuevo pacto, el sacrificio de Jesús fue para limpiarnos de toda maldad y para tener otra vez nuestra relación con Dios. Entonces, la ley y el nuevo pacto, la cruz de Jesús, no tenían la misma función. La ley cumplió su objetivo y la cruz de Jesús también cumplió su objetivo. ¿Ok? Entonces, con este fundamento, vamos a hacer esta comparación, no competencia, comparación que vemos aquí en las Escrituras. No podemos hacer, con estos versículos podemos crear una comparación. Entonces, ¿qué está haciendo él? Él está diciendo, ok, ustedes
¿Saben de Moisés, judíos? Vamos a hablar de Moisés y vamos a hablar de Jesús. Entonces, lo que él hace es que él hace, vamos a hacer dos partes. Hay una gloria y una claridad de Dios que fue revelar en la ley. Y hay una gloria y claridad de Dios que fue revelada en la venida y ministerio de Jesús. Entonces, ¿qué pasó en la gloria y claridad de Dios en la ley? Aunque Dios se reveló de manera poderosa en el misterio de Moisés, Moisés no pudo ver el rostro de Dios. Sin embargo, cuando Jesús y en su ministerio, los discípulos vieron a Jesús, a Dios mismo encarnado, vieron la gloria completa en plenitud. Entonces, ahora que ya hemos visto y hemos podido ver la introducción de estos versículos, vamos a ver versículo por versículo y por versículo. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ahora, sí, hubo una gloria y gracia dada al pueblo de Israel cuando la ley fue dada. Hubo una gracia y gloria, sí. Hay que recordar, el mar rojo fue abierto, columna de fuego. Hubo una nube en el desierto, maná del cielo. Hubo la gloria de Dios, sí. Hubo gloria que fue revelada de Dios. No podemos negar eso. Pero hay algo que pasó cuando Jesús vino. La gloria de Dios fue revelada completamente. No había velo. Entonces, lo que está diciendo es que sí, donde Moisés hubo gloria, pero no como la gloria que vimos del unigénito del Padre. Cuando Jesús vino, Jesús mostró al Padre y mostró la gloria de Dios sin ningún filtro, sin ningún borrón, sin ninguna distorsión. Y me gusta esto. Vemos, si recordamos que dice Colosenses capítulo 2 versículo 9 al 10 dice, porque en él, ¿en quién? En Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado. Sí. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? En la ley vimos la gloria de Dios. Sí, en la ley había una tienda y Dios se mostraba. Sí, había gloria de Dios, pero ahora con la venida de Jesús y con su obra, la plenitud de Dios habita dentro de nosotros. Lo que habitaba en ese cuarto de reunión en la ley, ahora habita dentro de nosotros. ¡Qué gran gloria hay en este nuevo pacto! Entonces, no se queden solo en el antiguo pacto. Vengan al nuevo, judíos. Vengan al pacto donde mismo Dios, la plenitud de Dios vive dentro del creyente. Entonces vayamos al versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. La ley fue dada por Moisés, pero Jesucristo trajo algo increíble, la gracia y la verdad. Y el versículo 18 dice, él entonces dijo, perdón, el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué glorioso. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, mientras estábamos bajo la ley, nosotros podíamos ver a Dios, ¿ok? Sí, podíamos ver a Dios. Los de la ley pudieron ver a Dios como una nube, pudieron ver a Dios como un fuego, pudieron ver a Dios, sí, de una manera. Pero quiero que vayamos juntos a Éxodo 33, 18 al 20. Entonces ahora recordemos el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. Punto y coma, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, este le ha dado a conocer. Qué interesante. Vemos cómo Moisés anheló ver la gloria de Dios. Moisés es más le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. No estoy viendo tu plenitud, no estoy viendo todo lo que tú eres. Por favor, muéstrame tu gloria. Pero en este pacto de la ley no podían ver a Dios. Y esto, yo sé que a Dios le dolía y yo sé que a nosotros también cuando leemos. Dijo Dios, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Pero ahí no quedó Dios. ¿Saben por qué? Porque luego, cientos y cientos y cientos y cientos de años después, Dios trajo
El Dios Padre envió a Jesús encarnado y vimos el rostro de Dios. Entonces, acá Juan está diciendo, miren la diferencia abismal entre la ley y el nuevo pacto de Jesús. En el Antiguo Testamento, Moisés tenía el anhelo de ver a Dios y Dios tenía el anhelo de tener comunión con su pueblo. Si saben a una parte, yo estoy segura, con muchos ministros, una de las partes más tristes de la Biblia está en Éxodo, cuando cuando Dios creó un tabernáculo de reunión y le dijo a Moisés, dile a todo el pueblo que pueden venir a hablar conmigo cuando quieran. ¿Y saben qué respondió el pueblo? El pueblo respondió, no, tenemos miedo de Dios. Moisés, ve tú y ten comunión con Dios y nos comentan que Dios dice. Dios sacó a su pueblo para tener comunión con ellos, pero ellos lo rechazaron en el momento en que Dios quería tener comunión con ellos. O sea, el pueblo de Israel lo rechazó desde el inicio, ¿no? O sea, estaba como que, y tú puedes decir, bueno, ese fue el pueblo de Israel, ¿no? O sea, no, muchos le echamos tierra, pero hay muchos cristianos que hacemos eso a veces, y yo también he hecho eso. Cuando decimos, no, esta semana no voy a leer mi Biblia, que el pastor el domingo me diga lo que Dios le dijo, y ahí tengo relación con Dios. Cuando Dios hizo todo un proyecto de salvación para que podamos ir a su presencia y tener relación con Él. Pero vemos desde aquí, desde el pasaje de Moisés, que Moisés está diciendo, Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios le está diciendo al pueblo de Israel, vengan, tengan comunión conmigo, vengan al tabernáculo de reunión, vengan, tengan comunión conmigo, hablen conmigo en cualquier momento. Vemos cómo estas dos partes, la humanidad quería hablar con Dios, Dios quería hablar con la humanidad, pero todavía no era posible. Pero cuando Jesús vino, Dios encarnado, vino a la tierra. Qué glorioso. Entonces, en este pacto, ya Dios no le tiene que decir, no tiene que decirnos a ninguno de nosotros, lo siento, si me ves vas a morir. No, ahora Dios no dice eso. Dios dice, envía a mi hijo. Puedes ver a mi hijo Jesús, vas a ver toda mi plenitud, toda mi gloria. Puedes tener comunión conmigo por medio del Espíritu Santo. Entonces, pero ahora Él nos ha dado la gracia. Entonces los discípulos vieron lo que Moisés anheló. Pero ahora tú y yo estamos por leer el libro de Juan y ver lo que los profetas anhelaron, clamaron, oraron, esperaron, se manifestaba en sus narices de los discípulos. Dios encarnado, iban a ver a Dios cara a cara, iban a almorzar con Dios, iban a cenar con Dios, iban a tener una vida cotidiana con Dios. Eso nunca había sucedido. La ley no había podido ser capaz de hacer eso porque no era su función. Entonces veamos otra vez estos versículos, veámoslo otra vez juntos, porque de su plenitud tomamos todos y nosotros tomamos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Qué interesante, ¿por qué el autor dice a Dios nadie le vio jamás? Les está haciendo recordar al pueblo judío en ese momento, Éxodo 33. ¿Recuerdan cuando vuestro, la persona que tiene su esperanza le pidió a Dios que quería ver su rostro? Sí, a Dios nadie le dijo jamás, pero ¿saben qué? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, vemos aquí cómo el capítulo 1 está mostrando, el autor está diciéndoles, judíos, yo sé que tuvimos gloria en el Antiguo Testamento, ¿ok? No estoy negándolo, pero ustedes no, es como decirles, ustedes no tienen idea de la gloria que ahora van a ver desplegada en el ministerio de Jesús en los siguientes capítulos. Entonces, este es el versículo 16, 17 y 18. Entonces, ahora volvamos. La comparación. La gloria y la claridad que Dios pudo mostrarle a su pueblo en la ley fue esta. Fue pequeña, pero ahora, como el versículo 16 dice, ahora de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. No hay límite. Ahora todos podemos conocer a Dios cara a cara. Ahora no hay ninguna restricción entre tú y Dios.
Todos estamos libres de conocer a Dios. ¿Y quién es Dios? Es Cristo. Y como uno de los más grandes teólogos dijo, Cristo le puso un rostro a Dios. Cristo mostró al Padre y Cristo reveló al Espíritu Santo. Cristo es nuestro epicentro. Amén. Entonces, como estaba comentando, vemos a un Dios que ha anhelado relación con el hombre. Y esto es lo que Juan ya nos está mostrando. Dios respondió la oración de su pueblo por comunión, porque si hubieron hombres que querían comunión. Tenemos a Isaías, que ayunó días. Tenemos, tenemos a Daniel, que ayunó bastantes días por ver el rostro de Dios. Entonces, hay hombres como los que también, personas que están, ustedes que están acá, que anhelamos ver a Dios. Y Dios no nos va a dejar decepcionados. Dios quiere tener encuentros con nosotros tanto como nosotros queremos y aún más con nosotros. Entonces, aquí vemos en el capítulo 1 cómo Juan está hablándole a los judíos. Entonces, viendo ya un poco un resumen desde el versículo 1 hasta el versículo que hemos visto, vemos que Juan, número 1, dice, ustedes judíos veneran a Juan el Bautista y algunos están confundidos que él puede ser el Mesías, él no es el Mesías, él es un testigo. Ustedes judíos veneran a Moisés, creen que Moisés es más importante que Jesús, se equivocan. Jesús fue antes que Moisés y por medio de Jesús vino la salvación, no fue como la ley. Y luego hablan los judíos y dicen, ustedes rechazaron a Dios y vimos en los primeros capítulos. Está siendo muy honesto con los judíos. Ustedes, dice, los gentiles, el mundo rechazó a Jesús, pero también Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces aquí Jesús está diciendo, ok, judío, sí, los gentiles han rechazado a Dios de todas las maneras posibles, pero no se olviden que Jesús vino a su pueblo y su pueblo también lo rechazó y lo crucificó. Así que aquí todo el mundo es culpable de rechazar a Dios. Todos hemos caído de la gloria de Dios, pero hay la gracia de Dios. Por eso de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Porque tal vez todos hemos tenido una vida pasada donde hemos rechazado a Dios en algún momento de nuestra vida, pero gracia vino a nuestras vidas y por medio del Espíritu Santo nuestros ojos fueron abiertos, porque Jesús dijo que es el Espíritu Santo quien convencerá al mundo de pecado, de juicio, no sé si recuerdan, Él traerá convicción al mundo. Entonces, en un momento en nuestra vida, nosotros rechazamos a Jesús, nosotros creímos que Jesús no era el tipo de rechazo que le hayan dado. Tal vez Jesús no es Dios, Jesús no va a ser el Señor de mi vida, lo voy a dejar a un lado y va a ser como una decoración a mi vida. Pero llegó un momento donde el Espíritu Santo dijo, ok, tienes pecado, necesitas a Jesús. Y ahí entregamos nuestra vida y pasamos de ser del grupo que rechazamos a Jesús y pasamos a ser del grupo que lo recibieron. Y ahí es donde nos convertimos hijos de Dios. Entonces, estos son los versículos que voy a tocar esta clase y vamos a tener una tarea el día de hoy, porque el versículo la clase pasada no se pudo enviar, no pude enviar el documento de la tarea pasada. Entonces, esta es la tarea y vamos a enviar el documento donde desde Génesis hasta Oseas, la clase pasada, leí cómo Jesús es revelado en cada libro de la Biblia. Entonces, este va a ser la asignatura. Entonces, tenemos desde Génesis. Lo tenemos hasta Malaquías. En Malaquías termina el Antiguo Testamento y son 34 libros. Entonces, este va a ser su trabajo final. Este su trabajo final de la clase. Entonces, lo que van a hacer es que, por ejemplo, el libro 1 de Génesis, en un documento van a poner Génesis, Jesucristo es la simiente de la mujer. Y yo necesito que me encuentren una escritura en Génesis, donde me habla de Jesús. Luego van a ir a Éxodo. En Éxodo es Cordero de la Pascua. ¿Dónde en Éxodo está el Cordero de la Pascua? En Levíticos, Él es el sumo sacerdote, donde podemos ver a Jesús como sumo sacerdote. Entonces, ahora, para los alumnos, para alumnos que nunca, tal vez es su primera vez haciendo esto, nosotros lo llamamos exégesis, que es la interpretación de la Biblia. Entonces, lo que hacemos es ver el Antiguo Testamento y encontrar a Jesús. Tal vez es la primera vez que vas a hacer esto, y esto está completamente bien. Entonces, puntos claves. Número 1, no vas a encontrar el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento, pero vemos el mismo carácter de Jesús en el Nuevo Testamento, en el Antiguo. Así que si has leído el Nuevo Testamento en el Evangelio, vas a verlo bien parecido aquí en el Antiguo.
Luego en Levíticos es nuestro sumo sacerdote, en Números es la columna de nube durante el día, la columna de fuego durante la noche, eso no es difícil. En Deuteronomio es el profeta como Moisés. Hay un versículo en Deuteronomio donde habla que hay un mayor profeta que Moisés que viene. Entonces, así yo necesito que me pongan el versículo al costado. Entonces, desde Génesis 1, perdón, desde Génesis hasta Malaquías, hasta aquí Malaquías, me van a poner los versículos bíblicos donde Jesús está. ¿Mm? Y así en su Biblia, ya lo tienen subrayado, y como siempre, ponen su nombre, guardan el documento con su nombre, con su apellido y el curso, y así lo recibo. Entonces, ese va a ser en sí el examen final de esta clase. Mm, Mi prioridad no es tanto como que, ay, no me pusieron el versículo correcto. En sí, más que todo es que sepa que al menos han leído un capítulo de cada libro para buscar dónde está Jesús. Porque este es el inicio de, si nunca lo han hecho, está completamente bien. Eh, y si ellos han hecho que continúen este estilo de leer, de encontrar a Jesús en cada libro de la Biblia, ¿no? Ver dónde está Jesús en la Biblia. Si te gustó este video, dale click al botón me gusta y suscríbete para que veas más videos. Y si quieres ser parte de Ruach, dale click al link o ingresa a www.cbruach.com e inscríbete para que tengas acceso a todas las clases y así obtengas tu certificado.